Niña pobre ve a un hombre sucio en la calle y comparte su sándwich. Ella no sabía. Era un millonario disfrazado guardando silencio. El gesto inocente se convirtió en noticia en todo el país, y la recompensa que recibió hizo llorar a todos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Los pies descalzos de Lupita sentían el frío del concreto en aquella mañana gris de invierno. El viento cortante serpenteaba entre los rascacielos del centro financiero, pero ella permanecía firme en su puesto de observación, como hacía todos los días. Sus 9 años de vida ya le habían enseñado más sobre supervivencia que lo que muchos adultos aprenderían en toda su existencia. Del otro lado de la calle, el imponente centro empresarial azteca se erguía como un gigante de vidrio y acero, sus ventanas espejadas, reflejando un cielo cargado de nubes pesadas. El movimiento era constante. Ejecutivos apresurados con sus portafolios de cuero, secretarias equilibrándose en tacones altos, mensajeros en sus motos relucientes. Todos pasaban por ella como si fuera invisible, y quizás esa era su mayor habilidad, ser transparente cuando era necesario. En sus manos pequeñas y sucias de hollín, Lupita sostenía un paquete de papel aceitoso que contenía un sándwich, su única comida de aquel día. El aroma del pan aún tibio provocaba gruñidos en su estómago vacío, pero algo más fuerte que el hambre la mantenía allí, esperando. Era miércoles, y los miércoles, precisamente a las 9 de la mañana, él siempre aparecía. Mateo Fuentes llegaba en su coche común, sin el aparato que rodeaba a los otros ejecutivos del Azteca. Nada de chofer particular, nada de guardaespaldas, nada que lo distinguiera de la multitud, excepto por un detalle que solo Lupita había notado: sus ojos. Mientras todos los demás desviaban la mirada al pasar junto a ella, Mateo la veía, no con lástima o incomodidad, sino con algo diferente, algo que ella aún no sabía nombrar, pero que la hacía sentirse humana nuevamente. Era una mirada de reconocimiento, como si él pudiera ver más allá de la ropa desgastada y el cabello despeinado. Aquella mañana específica, algo era diferente. Tal vez era el peso extra en sus hombros o las ojeras más profundas de lo normal. Mateo parecía cargar el mundo en la espalda mientras caminaba hacia el edificio. Fue entonces cuando Lupita sintió algo despertar dentro de sí, un coraje que ni ella sabía que poseía. Sus pies se movieron antes de que su cerebro pudiera procesar la decisión. Cruzó la calle, ignorando las bocinas irritadas de los conductores. El corazón le latía tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Sus manos temblaban cuando extendió el paquete con el sándwich. «Usted parece cansado hoy», dijo con una voz que apenas reconoció como suya. «Puede quedarse con esto». El tiempo pareció congelarse. Los sonidos de la ciudad se disiparon y todo lo que existía era aquel momento, suspendido entre dos mundos que nunca deberían encontrarse. Mateo miró el paquete, después a Lupita, y entonces hizo algo que nadie jamás había hecho. Se sentó allí mismo, en la acera fría, junto a ella. En silencio, desenvolvió el sándwich y comenzó a comer, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Un hombre de negocios compartiendo una comida con una niña de la calle. No hubo palabras de agradecimiento, ni preguntas invasivas sobre su historia. Solo aquel momento de conexión genuina, más valioso que cualquier limosna que hubiera recibido. Cuando terminó, Mateo llevó la mano al bolsillo interno de su saco y retiró algo que parecía una tarjeta amarillenta por el tiempo. Con una pluma estilográfica que llevaba consigo, escribió algunas palabras y se la entregó a Lupita. Sus manos se tocaron brevemente durante el intercambio y ella sintió la textura áspera de dedos que, a pesar de la apariencia elegante, parecían conocer el trabajo duro. «Si un día quieres cambiar de vida», dijo él, dirigiéndole palabras, «por primera vez, ve a este lugar, di que yo te envié». La tarjeta pesaba en sus manos como si estuviera hecha de oro macizo. Lupita la guardó con cuidado en el bolsillo de su pantalón rasgado,
como quien guarda un tesoro precioso. No hizo preguntas, no pidió explicaciones. Había aprendido que a veces el silencio dice más que 1000 palabras. Mateo se levantó, se acomodó el traje con un gesto casual y siguió su camino hacia el Azteca. Pero algo había cambiado. Un vínculo invisible se había formado, un puente entre dos mundos aparentemente incompatibles. Y Lupita, aún sentada en la acera fría, sintió por primera vez en mucho tiempo algo que había olvidado que existía: esperanza. Las semanas siguientes pasaron como un borrón en la memoria de Lupita. La tarjeta permanecía guardada en su bolsillo, cada vez más arrugada pero aún legible. La sacaba todas las noches, bajo la luz débil de los postes, memorizando cada letra de la dirección escrita en ella. Los miércoles continuaba su ritual de observación, pero Mateo no volvió a aparecer. La vida en las calles se volvía más difícil cada día. El invierno se acercaba con sus garras heladas y los pocos albergues de la ciudad estaban siempre llenos. Fue en una de esas noches, cuando el termómetro cayó en picada y la lluvia castigaba la ciudad, que Lupita encontró refugio temporal en una institución del centro. El lugar era estrecho, con literas oxidadas y cobijas demasiado delgadas para ahuyentar el frío, pero era mejor que la calle. Fue ahí donde conoció a Patty, una niña aún más pequeña que ella, con ojos asustados y un moretón reciente en la cara. Las dos desarrollaron una conexión instantánea, quizás por el reconocimiento mutuo del dolor que cargaban. En una noche particularmente tumultuosa, Lupita presenció cómo uno de los empleados del albergue agredía a Patty por haber derramado accidentalmente una bandeja de comida. Sin pensarlo dos veces, se interpuso entre ellos. Su espalda recibió el impacto destinado a su amiga, pero sus ojos, fijos en los del agresor, no mostraban miedo. «No volverás a tocarla», dijo con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. La consecuencia fue inmediata: expulsión. No solo de ella, sino también de Patty. Mientras recogían sus pocas pertenencias, Lupita sintió el peso de la tarjeta en su bolsillo. Había llegado la hora. No por ella, sino por Patty, que necesitaba un lugar seguro. La dirección las llevó a un edificio antiguo en el barrio histórico de la ciudad. No había carteles llamativos ni guardias en la puerta, solo un jardín bien cuidado con rosas rojas y un portón de hierro trabajado. Lupita respiró profundo, apretó la mano de Patty con fuerza y tocó el timbre. Una mujer de mediana edad atendió, su rostro una máscara de severidad. Doña Carmen, como después descubrirían que se llamaba, las examinó con una mirada penetrante, que parecía catalogar cada rasguño, cada mancha en su ropa. «¿Qué quieren aquí?», preguntó con voz firme, pero no hostil. Con manos temblorosas, Lupita presentó la tarjeta arrugada. «Mateo Fuentes me dio esto. Dijo que viniera aquí». El cambio fue instantáneo. Los ojos de doña Carmen se agrandaron levemente y algo en su postura se suavizó. Tomó la tarjeta con cuidado como si fuera un documento precioso y la examinó por algunos segundos. «Esperen aquí», ordenó, desapareciendo dentro del edificio. Patty apretó la mano de Lupita con más fuerza. «¿Quién es Mateo Fuentes?» «No lo sé», respondió honestamente, «pero fue la única persona que me vio de verdad». Minutos que parecieron horas pasaron hasta que doña Carmen regresó. Su rostro ahora mostraba una expresión diferente, casi maternal. «Entren», dijo, abriendo más el portón. «Tenemos mucho de qué hablar». Al cruzar el umbral, Lupita sintió algo extraño en el pecho, como si finalmente estuviera llegando a casa, aún sin haber tenido una nunca. El interior del edificio era sorprendentemente acogedor, con paredes en tonos suaves y un aroma agradable a café en el aire. Otros niños y adolescentes circulaban por los pasillos, todos con uniformes limpios y expresiones serenas. «Bienvenidas a la Fundación Azteca», anunció doña Carmen, guiándolas por un pasillo iluminado. «Aquí encontrarán más que un refugio, encontrarán un futuro». Lupita apenas podía creer que el mismo nombre del imponente centro empresarial
donde encontraba a Mateo, estaba allí, en aquel lugar acogedor. ¿Qué conexión habría entre los dos? ¿Quién era realmente aquel hombre que había cambiado su vida con un simple gesto de reconocimiento? Las respuestas llegarían con el tiempo. Por ahora, todo lo que importaba era que, por primera vez, en mucho tiempo, ella y Patty estaban seguras. La tarjeta amarillenta se había transformado en un verdadero portal hacia una nueva vida, y Lupita comenzaba a entender que aquel sándwich compartido en una mañana fría había sido mucho más que un acto de gentileza. Había sido el primer paso de un viaje extraordinario. La adaptación a la Fundación Azteca no fue fácil para Lupita. Los primeros días estuvieron marcados por la desconfianza e inquietud. El confort de la cama suave, las 3 comidas al día, los baños calientes, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Por las noches se sorprendía verificando las ventanas y puertas, planeando rutas de escape, como el instinto de supervivencia le había enseñado en las calles. Patty, por otro lado, floreció rápidamente en el nuevo ambiente. Su sonrisa, antes tan rara, ahora iluminaba los pasillos de la institución. Se adaptó a la rutina estructurada, fascinada por las clases de música y arte que formaban parte del programa educativo. Ver la transformación de su amiga ayudaba a Lupita a bajar sus defensas, aunque lentamente. Fue durante una de esas noches de insomnio que Lupita conoció a Elena. La mujer de 40 y tantos años, cabellos prematuramente grises y ojos profundos, la encontró vagando por los pasillos después del toque de queda. En vez de reprenderla como Lupita esperaba, Elena solo sonrió e hizo un gesto para que la siguiera. «Yo tampoco podía dormir en los primeros meses», dijo Elena, guiándola hasta una pequeña biblioteca en el 3er piso. Parecía que todo iba a desaparecer si cerraba los ojos. Lupita se detuvo en seco, sorprendida. «¿Usted también?» Elena encendió una lámpara antigua, revelando estanterías repletas de libros que llegaban hasta el techo. «Llegué aquí con 12 años, después de 3 años, viviendo en las calles. Mateo me encontró durmiendo en la puerta de una iglesia». El nombre provocó un escalofrío en Lupita. Era la primera vez que alguien en la institución mencionaba a Mateo espontáneamente. Elena debió notar su reacción, pues continuó. «Él tiene un don para encontrar personas especiales en los lugares más improbables. Pero, ¿sabes qué es? Lo más interesante. Nunca elige a aquellos que piden ayuda. Elige a los que, aun no teniendo nada, todavía consiguen dar algo a los demás». Las palabras impactaron a Lupita como un rayo de comprensión. El sándwich. ¿Aquel momento había sido una prueba? Elena sonrió, como si leyera sus pensamientos. «No fue una prueba, Lupita. Fue un reflejo de lo que eres. Y es por eso que estás aquí». Aquella noche, Elena presentó a Lupita a un mundo nuevo a través de los libros. Comenzaron con historias simples, pues Lupita apenas sabía leer. Pero había algo en su mente que se encendía con cada palabra descifrada, cada página volteada. Era como si un universo entero se abriera ante ella. Las noches en la biblioteca con Elena se volvieron un ritual. Al principio eran solo las dos. Después Patty comenzó a unirse a ellas. Pronto otros niños aparecían, formando un pequeño club nocturno de lectura. Elena tenía una manera única de enseñar. No solo las letras y palabras, sino las historias detrás de ellas. Durante el día, Lupita descubrió otra pasión, los números. Mientras otros niños luchaban con matemáticas básicas, ella absorbía conceptos con una facilidad que sorprendía a los profesores. Ecuaciones y problemas matemáticos eran como rompecabezas fascinantes que su mente descifraba naturalmente. «Es como magia», dijo Patty una tarde, observando a Lupita resolver un problema complejo en el pizarrón. «¿Cómo lo haces?» Lupita no sabía explicarlo. Era como si los números le hablaran, danzaran en su mente formando patrones que solo ella podía ver. El profesor de matemáticas, el señor Mendoza, comenzó a darle ejercicios extras, desafíos más complejos que la hacían perder la noción del tiempo. Pero no todo eran flores. Algunas noches las pesadillas aún venían. Imágenes del pasado en las calles, el miedo constante, el hambre. En esos momentos,
Lupita se abrazaba a sus libros de matemáticas como si fueran un escudo contra los malos recuerdos. Los números no mentían, no abandonaban, no lastimaban. Eran constantes, confiables, seguros. Fue Elena quien primero notó las señales de agotamiento. Lupita se estaba empujando más allá de sus límites, como si necesitara probar que merecía estar allí. Una noche, después de encontrarla dormida sobre un libro de cálculo avanzado, Elena la confrontó. No necesitas conquistar el mundo en un día, pequeña. La Fundación Azteca no es un premio que pueda ser arrebatado, es un hogar. Las palabras provocaron algo profundo en Lupita. Por primera vez desde que llegara se permitió llorar. No lágrimas de tristeza o miedo, sino de alivio. Elena la abrazó en silencio, compartiendo un entendimiento que iba más allá de las palabras. Aquella misma noche, Lupita descubrió algo sobre Elena que cambiaría su perspectiva para siempre. En la pared de la biblioteca, parcialmente escondida, por una cortina había una fotografía antigua. En ella, una Elena mucho más joven recibía un diploma, y a su lado, sonriendo discretamente, estaba Mateo Fuentes. «Usted realmente lo conoció», susurró Lupita, tocando la fotografía con reverencia. «Él cambió mi vida», respondió Elena, «como está cambiando la tuya, pero recuerda, el verdadero cambio no viene de él, viene de dentro de ti». Los meses se transformaron en años, y Lupita crecía no solo en estatura, sino en conocimiento y confianza. A los 12 años ya había superado el programa educativo regular de la Fundación Azteca, especialmente en matemáticas. Sus cuadernos estaban llenos de ecuaciones complejas y teoremas que desarrollaba por cuenta propia, muchas veces perdiendo el sueño para resolver problemas que ni sus profesores comprendían completamente. Patty continuaba siendo su compañera, inseparable, ahora ya no la niña asustada de antes, sino una joven artista talentosa, cuyas pinturas comenzaban a decorar las paredes de la institución. Las dos formaban un dúo único. Mientras Lupita se sumergía en el mundo de los números, Patty traducía conceptos matemáticos en colores y formas, creando un puente entre dos mundos aparentemente distantes. Una tarde, mientras trabajaba en un problema particularmente desafiante, en la biblioteca, Lupita recibió una visita inesperada. Doña Carmen, siempre formal en su traje bien cortado, entró acompañada de una mujer que nunca había visto antes. «Lupita, esta es la doctora Isabel Vega, de la Universidad Nacional», presentó doña Carmen, su tono más solemne que lo normal. «Ella quisiera conversar contigo sobre tus habilidades matemáticas». La doctora Isabel, una mujer de apariencia serena y mirada penetrante, se sentó frente a Lupita. Sin rodeos, comenzó a proponer problemas matemáticos que iban mucho más allá de lo que cualquier niña de 12 años debería ser capaz de resolver. Para sorpresa de todos, excepto tal vez doña Carmen, Lupita los resolvía con una facilidad desconcertante. «Extraordinario», murmuró Isabel después de 2 horas de pruebas. «Tiene un don natural para la matemática abstracta. Esto es algo que vemos una vez cada generación». La noticia se esparció rápidamente por la Fundación Azteca. Pronto, Lupita fue invitada a participar en un programa especial de educación acelerada bajo la tutela directa de la doctora Isabel. Pero había una condición. Necesitaría dejar la institución para vivir más cerca de la universidad. El miedo a lo desconocido volvió con toda su fuerza. La idea de dejar la Fundación Azteca, su refugio seguro, paralizaba a Lupita. Más aún, la perspectiva de separarse de Patty hacía que su corazón se encogiera. Fue Elena quien, una vez más, la ayudó a encontrar claridad. «A veces, crecer significa dejar cosas atrás», dijo ella durante una de sus conversaciones nocturnas. «Pero dejar no significa perder, significa expandir tus horizontes». Aquella noche, Patty sorprendió a Lupita con un regalo. Una pintura abstracta donde números y ecuaciones danzaban en espirales coloridas, formando un patrón hipnotizante que parecía contar la historia de las dos. «Para que nunca olvides que incluso los números pueden ser poesía», dijo Patty, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa firme en los labios. La decisión fue difícil,
pero Lupita sabía que era el camino correcto. Antes de partir, sin embargo, tenía una última pregunta para doña Carmen. Quería saber más sobre Mateo Fuentes. La respuesta que recibió fue enigmática. Es alguien que cree que los talentos extraordinarios surgen en los lugares más improbables y que esos talentos, cuando son nutridos correctamente, pueden cambiar el mundo. El día de su partida, toda la Fundación Azteca se reunió para despedirla. Elena la abrazó largamente, susurrando palabras de ánimo. Patty prometió visitarla todos los fines de semana, pero fue un pequeño sobre, entregado por doña Carmen en el último momento, lo que más intrigó a Lupita. Él pidió que esto te fuera entregado cuando estuvieras lista, dijo doña Carmen, con un brillo especial en la mirada. Dentro del sobre, había solo una nota escrita a mano, con la caligrafía ya familiar de Mateo. Algunos dan un sándwich, otros dan esperanza. Tú, Lupita, tienes el poder de dar mucho más. Úsalo sabiamente. Mientras el coche de la doctora Isabel se alejaba de la Fundación Azteca, Lupita sostenía la nota junto a su pecho. A través de las lágrimas veía a Patty saludando desde el portón, a Elena sonriendo con orgullo y a todos los otros niños que se habían convertido en su familia. No era un adiós, ella lo sabía ahora. Era el inicio de un nuevo capítulo en su historia, una historia que comenzó con un simple acto de bondad en una acera fría. La adaptación a la vida universitaria fue un desafío completamente nuevo para Lupita. A los 15 años, era por mucho la alumna más joven del departamento de matemáticas, asistiendo a clases con estudiantes mucho mayores. La otra Isabel había conseguido un pequeño apartamento para ella cerca del campus, y por primera vez en su vida, Lupita tenía un espacio verdaderamente suyo. Las paredes del apartamento pronto se llenaron de pizarrones donde desarrollaba sus teorías matemáticas hasta altas horas de la noche. Entre las ecuaciones estaba colgada la pintura que Patty le había regalado, ahora enmarcada, sirviendo como un ancla que la conectaba a la Fundación Azteca. Los fines de semana, conforme a lo prometido, Patty la visitaba, trayendo consigo el aroma familiar de casa y nuevas historias sobre la institución. Fue durante una de esas visitas que Patty trajo una noticia intrigante. No vas a creerlo, pero encontraron una sala secreta en la Fundación Azteca. Estaban haciendo remodelaciones en el tercer piso y descubrieron una oficina antigua, cerrada con llave por años. Estaba llena de documentos sobre la historia de la institución. El corazón de Lupita se aceleró. ¿Y qué descubrieron? La mayoría de los documentos se los llevó doña Carmen antes de que pudiéramos verlos, respondió Patty, sus ojos brillando con el misterio. Pero vi algo interesante antes. Una foto antigua del Centro Empresarial Azteca en construcción, y adivina, ¿quién estaba en la foto? Mateo Fuentes, mucho más joven, junto a un grupo de niños de la calle que ayudaban en la obra. Aquella información despertó algo en la mente brillante de Lupita. Comenzó a conectar los puntos, como hacía con sus problemas matemáticos. El Centro Empresarial y la Fundación compartían más que solo el nombre. Había una historia más profunda allí. En 1900, la universidad. Lupita no tardó en llamar la atención de la comunidad académica. Su forma única de abordar problemas matemáticos complejos, combinando intuición con rigor científico, impresionaba hasta a los profesores más escépticos. En especial, su investigación sobre patrones matemáticos en sistemas sociales comenzó a ganar reconocimiento. Tú ves la matemática de una forma diferente, comentó la doctora Isabel durante una de sus sesiones de orientación. Para ti, no son solo números y ecuaciones, son herramientas para entender y transformar la realidad. Era verdad. Lupita había comenzado a desarrollar un modelo matemático que analizaba patrones de desigualdad social y sus posibles soluciones. Su trabajo estaba fuertemente influenciado por su propia experiencia en las calles y en la Fundación Azteca. Una tarde, mientras trabajaba en su investigación en la biblioteca de la universidad, Lupita encontró algo que hizo que su corazón se detuviera.
un antiguo reportaje periodístico sobre empresarios influyentes de la ciudad. En la foto principal, un joven Mateo Fuentes sonreía discretamente, y la leyenda lo identificaba como el millonario invisible. El artículo revelaba que Mateo había hecho su fortuna siendo muy joven, a través de inversiones revolucionarias en tecnología. Pero lo que más llamó la atención de Lupita fue un fragmento específico. Fuentes es conocido por su negativa a aparecer en los medios y por su método único de filantropía, que él llama efecto dominó social. Ayudar a personas que incluso en situación de vulnerabilidad demuestran capacidad de ayudar a otros. Las palabras impactaron a Lupita como un rayo de comprensión. El sándwich, la tarjeta, la Fundación Azteca, todo formaba parte de un plan mayor. Mateo no estaba simplemente ayudando a individuos, estaba creando una red de transformación social. Aquella noche no logró dormir. Su mente hervía con ideas, conectando su investigación matemática con el trabajo de la Fundación Azteca. Sentada frente al pizarrón, comenzó a desarrollar un nuevo modelo teórico, algo que nunca se había intentado antes, una fórmula matemática para maximizar el impacto de acciones sociales basada en el principio del efecto dominó. Las horas pasaron como minutos mientras trabajaba, perdida en un mundo de números y posibilidades. Cuando el sol salió, sus manos estaban blancas de tiza, pero sus ojos brillaban con un descubrimiento que podría cambiarlo todo. La doctora Isabel necesita ver esto, murmuró para sí misma, fotografiando sus anotaciones con manos temblorosas de emoción. Lo que Lupita no sabía era que su descubrimiento estaba a punto de atraer la atención de muchas más personas que su tutora. Sin darse cuenta, había comenzado a desentrañar no solo el misterio de la Fundación Azteca, sino también el verdadero propósito detrás del trabajo de toda su vida. La presentación de la teoría del efecto dominó social de Lupita a la doctora Isabel fue solo el comienzo. En cuestión de semanas, su trabajo empezó a circular en los pasillos académicos, atrayendo la atención de investigadores de diferentes áreas. No era solo la complejidad matemática lo que impresionaba, sino la aplicabilidad práctica de sus fórmulas para resolver problemas sociales reales. Esto es revolucionario, declaró la doctora Isabel, después de una larga sesión analizando los cálculos. Has creado una forma de cuantificar y optimizar el impacto de acciones sociales. ¿Sabes lo que esto significa? Lupita lo sabía. Su modelo no solo explicaba el éxito de la Fundación Azteca, sino que ofrecía un camino para replicarlo a gran escala. Era un puente entre el mundo de los números y la realidad de las calles que ella había conocido también. Patty, que continuaba con sus visitas regulares, ahora traía no solo noticias de la Fundación Azteca, sino también sus propias intuiciones artísticas sobre el trabajo de Lupita. Sus pinturas comenzaban a incorporar elementos de las fórmulas matemáticas, creando visualizaciones únicas que ayudaban a explicar conceptos complejos de forma accesible. Es como si hubieras encontrado la matemática de la bondad, dijo Patty, una noche, observando los pizarrones cubiertos de ecuaciones. Cada número aquí representa una vida que puede ser transformada. La noticia del trabajo de Lupita acabó llegando a oídos de doña Carmen. En una tarde de otoño, apareció sin aviso en el apartamento, cargando una carpeta antigua de cuero. Pensé que deberías ver esto, dijo entregando la carpeta a Lupita. Son los documentos que encontramos en la sala secreta de la Fundación Azteca. Con manos temblorosas, Lupita abrió la carpeta. Dentro había fotografías, recortes de periódico y documentos que contaban la historia completa de la institución. El Vino Once, Centro Empresarial Azteca, no había sido solo un proyecto inmobiliario. Era parte de un experimento social mucho mayor. Las fotos mostraban a Mateo Fuentes trabajando con niños de la calle en la construcción del edificio, no solo ofreciendo trabajo, sino enseñándoles sobre construcción, matemáticas y administración. Muchos de aquellos niños, posteriormente, se convirtieron en los primeros alumnos de la Fundación Azteca. Él siempre creyó que la verdadera transformación social
No viene de arriba hacia abajo, explicó doña Carmen observando a Lupita absorber cada detalle. Viene de dentro de las propias comunidades, de personas que, aún no teniendo nada, eligen dar algo a los demás. Entre los documentos, Lupita encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Una serie de anotaciones matemáticas antiguas, escritas a mano por el propio Mateo. Eran rudimentarias en comparación con su trabajo actual, pero la base era la misma. Un intento de crear un modelo matemático para maximizar el impacto social. Él intentó hacer lo que tú estás haciendo. Ahora, dijo doña Carmen suavemente, pero no tenía tu don para los números. Por eso construyó la Fundación Azteca, para encontrar a alguien que pudiera completar su trabajo. La revelación impactó a Lupita como una ola. Todas las piezas encajaban. El encuentro aparentemente casual en la acera, la prueba del sándwich, la educación especializada, el apoyo constante incluso a distancia. No era coincidencia, era parte de un plan mayor. Aquella noche, después de que doña Carmen se marchara, Lupita se sentó frente a su pizarrón principal, donde la ecuación central de su teoría estaba escrita. Bajo la luz suave de la lámpara, las fórmulas parecían cobrar vida, contando una historia de transformación y esperanza. Su teléfono sonó. Era Patty. Lupita, necesitas venir a la Fundación Azteca mañana. Algo importante está sucediendo. ¿Qué es? No puedo decirlo. Por teléfono. Pero tiene que ver con Mateo Fuentes. El corazón de Lupita se aceleró. Después de todos estos años, ¿sería posible que finalmente... Miró la pintura de Patty en la pared, los documentos esparcidos sobre su mesa, las ecuaciones que se habían convertido en su vida. Estaré ahí a primera hora de la mañana, respondió sintiendo que estaba a punto de cerrar un círculo que había comenzado años atrás, en una acera fría, con un simple acto de bondad. El sol apenas había salido cuando Lupita llegó a la Fundación Azteca. El jardín de la entrada estaba diferente. Decenas de rosas blancas habían sido plantadas durante la noche, creando un camino hasta la puerta principal. Patty la esperaba en el portón, su rostro una mezcla de ansiedad y emoción. «No vas a creerlo», susurró Patty, jalándola de la mano. «Él está aquí». El corazón de Lupita dio un vuelco. Después de tantos años, Mateo Fuentes había finalmente regresado a la Fundación Azteca. ¿Pero por qué? ¿Y por qué ahora? El interior de la institución bullía con una energía diferente. Niños y empleados cuchicheaban por los pasillos, lanzando miradas curiosas en su dirección. Doña Carmen las encontró en el vestíbulo principal, su semblante más solemne que lo normal. «Él quiere verte primero», dijo doña Carmen, conduciéndolas hasta el tercer piso. «Está en la antigua oficina». La sala secreta descubierta durante pinches entonces, la remodelación había sido transformada. Los muebles antiguos fueron restaurados, las ventanas limpias dejaban entrar la luz de la mañana y las paredes estaban forradas con pizarrones, muy parecidos a los del apartamento de Lupita. En cada uno de ellos, ecuaciones y diagramas detallaban la evolución del proyecto Azteca a lo largo de los años. Y allí estaba él, exactamente como Lupita lo recordaba. Mateo Fuentes, de pie junto a la ventana, observando el jardín. Su traje, simple, y la postura discreta no revelaban nada sobre su estatus de millonario. Cuando se giró, sus ojos encontraron los de ella con la misma mirada de reconocimiento de años atrás. «La completaste», dijo él simplemente, señalando hacia uno de los pizarrones donde la teoría del efecto dominó social de Lupita estaba reproducida en detalle. «Usted lo sabía», respondió ella, no como una pregunta, sino como una constatación, desde el principio. Mateo sonrió levemente. Sabía que alguien la completaría. Observé a cientos de niños a lo largo de los años buscando señales específicas. Cuando te vi ofrecer tu único alimento aquella mañana, supe que había encontrado a la persona correcta. Patty, que observaba la escena en silencio, soltó una exclamación de sorpresa cuando Mateo comenzó a escribir en el pizarrón. Sus anotaciones, aunque más básicas, complementaban perfectamente las ecuaciones de Lupita. Durante 30 años,
intenté desarrollar un modelo matemático que pudiera explicar y potenciar el impacto social positivo, continuó él. Pero siempre faltaba algo. Tú no solo completaste la teoría, la trascendiste. Lupita se acercó al pizarrón, sus ojos recorriendo las anotaciones antiguas que se fundían con sus propios descubrimientos. El centro empresarial. Fue el primer experimento, completó Mateo. Usar el poder del mercado financiero para crear oportunidades reales de transformación. Cada piso de aquel edificio genera recursos que sostienen decenas de proyectos sociales. Pero la verdadera revolución siempre estuvo aquí, en la Fundación Azteca. De una carpeta sobre la mesa sacó un conjunto de documentos. Este es el futuro de la Fundación Azteca. Un plan de expansión basado en tu teoría. No solo una institución, sino una red interconectada de centros de transformación social, cada uno adaptado a las necesidades específicas de su comunidad. Lupita tomó los documentos con manos temblorosas. Las páginas detallaban un proyecto ambicioso. Nuevas unidades de la Fundación Azteca serían establecidas en diferentes regiones, cada una siguiendo el modelo matemático que ella había desarrollado. ¿Por qué me está mostrando esto?, preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque llegó el momento de pasar la estafeta, respondió Mateo, su voz suave pero firme. La Fundación Azteca necesita a alguien que entienda no solo su misión, sino también su matemática. Alguien que ya haya vivido los dos lados de la ecuación. Patty, que se había acercado silenciosamente, tomó la mano de Lupita. Como en aquella pintura que te di, números y corazones pueden bailar juntos. Mateo observó la interacción, con aprobación. Precisamente, la Fundación Azteca no es solo una institución de caridad, es un experimento vivo de transformación social basado en principios matemáticos y humanos, y ahora está lista para su siguiente fase. Lupita miró por la ventana, hacia el jardín donde tantos niños jugaban, cada uno con su propia historia de superación. Su mente brillante ya comenzaba a calcular las posibilidades, las ramificaciones, los potenciales impactos de cada decisión. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Lupita se sumergió en los archivos de la Fundación Azteca, estudiando cada detalle del trabajo de Mateo a lo largo de los años. Cada documento revelaba una nueva capa de genialidad en su plan. La forma en que había estructurado la institución no era solo administrativa, sino matemática. Patty permaneció a su lado durante todo el proceso, transformando conceptos complejos en arte visual para ayudar en la comprensión del proyecto. Sus pinturas ahora decoraban una sala entera, creando una narrativa visual de la evolución de la Fundación Azteca. Es como si cada decisión que tomó fuera una variable en una ecuación mayor, explicó Lupita a Elena, que se había unido a ellas en el análisis de los documentos. El centro empresarial, la ubicación de la fundación, incluso la selección de los beneficiarios, todo seguía un patrón matemático específico. Elena sonrió, recordando sus propios días como alumna. Él siempre decía que la matemática estaba en todo, hasta en el corazón de las personas. Nosotros pensábamos que era solo una frase bonita, pero era literal, completó Lupita señalando sus ecuaciones. Mi teoría prueba que existe un patrón matemático en el comportamiento altruista. Cuantas más personas son ayudadas de la manera correcta, más tienden a ayudar a otros creando una reacción en cadena positiva. La noticia de la sucesión de Mateo se extendió rápidamente por la institución, generando una mezcla de expectativa y aprensión. Algunos empleados más antiguos demostraron resistencia a la idea de una líder tan joven, pero Lupita los sorprendió con su capacidad de unir sensibilidad social y precisión técnica. Una tarde, mientras revisaba los planes de expansión con el equipo administrativo, Lupita tuvo una idea revolucionaria. ¿Y si cada nueva unidad de la Fundación Azteca fuera adaptada no solo a las necesidades locales, sino también al potencial de impacto matemático de la región? Los ojos de Mateo brillaron con aprobación. Continúa. Mi teoría muestra que diferentes comunidades tienen diferentes coeficientes de transformación.
explicó ella, garabateando rápidamente en un pizarrón. Si ajustamos nuestro modelo de intervención basado en esos coeficientes, podemos maximizar el impacto en cada localidad. Patty, que dibujaba mientras escuchaba, levantó su boceto. Un árbol cuyas ramas se ramificaban en patrones fractales, cada rama representando una nueva unidad de la Fundación Azteca. «Exactamente», exclamó Lupita. «Es un crecimiento orgánico, pero matemáticamente planeado». El entusiasmo era contagioso. Pronto todo el equipo estaba involucrado en el desarrollo del nuevo modelo. Doña Carmen coordinaba la parte administrativa, Elena adaptaba los programas educativos y Patty creaba visualizaciones artísticas para facilitar la comprensión del proyecto. Mateo observaba todo con satisfacción evidente. Una tarde llamó a Lupita para una conversación privada en el jardín. «¿Sabes por qué te elegí?», preguntó él mientras caminaban entre las rosas blancas. Lupita pensó en el sándwich, en la prueba de altruismo, en su talento matemático. «No fue solo por el sándwich», continuó él, como si leyera sus pensamientos. «Fue porque, aún teniendo hambre, me miraste a los ojos. No como alguien pidiendo ayuda, sino como alguien ofreciendo algo. Tenías dignidad incluso sin tener nada». Se detuvo, volteándose para mirarla cara a cara. La Fundación Azteca no se trata solo de ayudar a las personas. Se trata de reconocer y cultivar la dignidad humana. La matemática es solo la herramienta que usamos para potenciar eso. Lupita sintió el peso de aquellas palabras. Miró hacia la institución que se había convertido en su hogar, a los niños jugando en el patio, a Patty, que dibujaba bajo un árbol, a Elena orientando a un grupo de estudiantes, a doña Carmen organizando documentos en su oficina. «No voy a desaparecer como usted lo hizo», dijo ella finalmente. «Voy a estar presente, ser un ejemplo visible». Mateo sonrió. «Es exactamente por eso que tú eres la persona correcta. Entendiste que la verdadera transformación necesita rostros, historias, conexiones reales». En ese momento, un niño se acercó a ellos extendiendo un dibujo. Era un retrato simple de Lupita, rodeada por números y estrellas. El pequeño artista la miraba con la misma mezcla de esperanza y determinación que ella misma tenía años atrás. «Para ti», dijo él. «Niño, porque tú nos enseñas que los números pueden ser mágicos». Lupita tomó el dibujo sintiendo lágrimas en los ojos. Allí estaba la prueba viva de que su teoría funcionaba, no solo en los pizarrones y hojas de cálculo, sino en la sonrisa de un niño que comenzaba a soñar con posibilidades. La transición de liderazgo en la Fundación Azteca trajo desafíos que ni siquiera las ecuaciones más complejas de Lupita podían prever completamente. En los primeros meses, se vio equilibrando sus responsabilidades académicas con la gestión de la institución, mientras implementaba los cambios basados en su teoría del efecto dominó social. La doctora Isabel, su tutora en la universidad, se convirtió en una aliada fundamental en este proceso. Juntas, transformaron el trabajo de Lupita en su tesis doctoral, conectando teoría académica y práctica social de una forma nunca antes vista en el medio científico. «Estás creando un nuevo campo de estudio», comentó la doctora Isabel durante una de sus reuniones. «La matemática social aplicada ya no es solo teoría, estás probando que puede transformar vidas reales». La primera prueba del nuevo modelo vino con la implementación de una unidad piloto de la Fundación Azteca en una comunidad periférica. Lupita insistió en participar personalmente en el proceso de selección de los beneficiarios, recordando cómo Mateo había encontrado en ella algo que ni ella misma sabía que existía. Patty, que ahora coordinaba el programa de artes de la Fundación Azteca, desarrolló una metodología única para identificar talentos potenciales. «No buscamos solo habilidades», explicaba ella a los nuevos colaboradores. «Buscamos esa chispa en los ojos, ese momento en que alguien decide dar aún no teniendo nada». Una tarde, durante una visita a la nueva unidad, Lupita conoció a Toño, un niño de 12 años que había transformado su humilde casa en una pequeña biblioteca comunitaria.
con libros encontrados en la basura y donaciones de vecinos, había creado un espacio de aprendizaje para niños aún más jóvenes que él. ¿Cómo empezaste esto?, le preguntó Lupita observando los estantes improvisados, pero organizados con cuidado. Un día encontré un libro de matemáticas en la basura, respondió Toño, sus ojos brillando. No entendía casi nada, pero las formas de los números era como si contaran una historia. Pensé que otros niños también querrían escuchar esa historia. Aquellas palabras impactaron profundamente a Lupita. Era como si se estuviera viendo a sí misma años atrás, descubriendo la magia de los números en la biblioteca de la Fundación Azteca con Elena. Esa misma noche, actualizó sus ecuaciones, incorporando una nueva variable que llamó factor Toño, la capacidad natural de algunas personas de multiplicar conocimiento, incluso con recursos mínimos. El éxito de la unidad piloto fue impresionante. En apenas 6 meses, los indicadores sociales de la región comenzaron a mostrar mejoras significativas. Lo más importante, niños como Toño estaban creando sus propios proyectos, confirmando la teoría del efecto dominó. Elena, que acompañaba todo de cerca, trajo una observación crucial durante una reunión de evaluación. No son solo los números los que están cambiando, Lupita. Es la forma en que estas personas se ven a sí mismas. Ya no son solo receptoras de ayuda, son agentes de transformación. La observación llevó a Lupita a desarrollar un nuevo componente en su teoría. Trabajando noches enteras en su antiguo apartamento, ahora transformado en un centro de investigación, creó lo que llamó coeficiente de empoderamiento, una forma de medir y potenciar la capacidad de autogestión de las comunidades. Patty, como siempre, tradujo el concepto en arte. Sus nuevas pinturas mostraban personas emergiendo de ecuaciones matemáticas, sus cuerpos formados por números que se transformaban en pájaros volando libres. Una de esas obras fue elegida como símbolo del nuevo programa de expansión de la Fundación Azteca. Así es como veo tu trabajo, explicó Patty, mostrando la pintura a un grupo de visitantes. La matemática no aprisiona a la humanidad en 1900 números, libera nuestro potencial. La repercusión del trabajo comenzó a atraer atención internacional. Investigadores de diferentes países querían conocer el modelo azteca de transformación social. Pero Lupita, recordando el ejemplo de Mateo, mantuvo el enfoque en lo que realmente importaba, el impacto real en la vida de las personas. En una mañana particularmente significativa, recibió un sobre misterioso. Dentro había solo una nota, escrita a mano con la caligrafía familiar de Mateo. No solo completaste la ecuación, la transformaste en algo mayor de lo que jamás imaginé. Continúa siguiendo los números, pero nunca te olvides de mirar a los ojos de las personas. Aquellas palabras le recordaron su primera mañana en la acera del Centro Empresarial Azteca, cuando una mirada de reconocimiento cambió su vida para siempre. Ahora era ella quien tenía el poder de reconocer el potencial en otros, de transformar números en esperanza, de multiplicar posibilidades. El impacto del trabajo de Lupita en la Fundación Azteca comenzó a crear ondas de transformación que iban mucho más allá de los números en sus ecuaciones. La historia de la niña del sándwich, que se convirtió en una revolucionaria de la matemática social, comenzó a circular en diferentes círculos, inspirando a otras instituciones a repensar sus enfoques. Patty, siempre sensible a los matices de las historias humanas, comenzó a documentar artísticamente las transformaciones. Sus pinturas ahora formaban una exposición permanente en el Centro Empresarial Azteca, conectando visualmente el mundo corporativo con la realidad social que ayudaba a transformar. Cada cuadro cuenta una historia de transformación, explicaba Patty a los visitantes. Pero si miras atentamente, verás que todas ellas siguen un patrón, el mismo patrón que Lupita descubrió en sus ecuaciones. La exposición atrajo la atención de otros empresarios y filántropos, pero Lupita se mantenía fiel a la filosofía de Mateo. El verdadero impacto no estaba en las grandes inversiones, sino en la identificación y nutrición del potencial humano.
Fue durante este periodo que conoció a doña Josefina, una señora que vendía café en la puerta del centro empresarial. Todos los días, doña Josefina separaba algunas tazas de café para distribuir gratuitamente a personas en situación de calle, incluso cuando sus ventas apenas cubrían sus costos. ¿Por qué hace eso?, preguntó Lupita un día, recordando su propio gesto con el sándwich años atrás. Porque un café caliente puede ser más que una bebida, respondió doña Josefina. Puede ser un momento de dignidad, de calor humano, y quién sabe, puede ser el comienzo de un cambio. Aquella conversación llevó a Lupita a desarrollar un nuevo componente en su programa, el Proyecto Semillas, enfocado en identificar y apoyar pequeñas iniciativas de impacto social ya existentes en las comunidades. Doña Josefina se convirtió en la primera beneficiaria, recibiendo apoyo para transformar su carrito de café en una cafetería social. El éxito del proyecto Semillas comprobó una vez más la teoría del efecto dominó. En menos de un año, la cafetería de doña Josefina se había convertido en un punto de encuentro y transformación, ofreciendo capacitación profesional y oportunidades de empleo para personas en situación de vulnerabilidad. Elena, que seguía siendo una mentora y amiga cercana, observó algo importante. No estás solo replicando lo que Mateo hizo, estás evolucionando el modelo, haciéndolo más orgánico, más conectado con las realidades locales. Era verdad. Mientras, el modelo original de la Fundación Azteca se centraba principalmente en niños y adolescentes. El enfoque de Lupita expandía el alcance para incluir a toda la comunidad. Sus ecuaciones ahora consideraban variables como redes de apoyo familiar, economía local y capital social. Una tarde, mientras trabajaba en sus cálculos en la oficina que antes perteneciera a Mateo, Lupita recibió una visita inesperada. Toño, el niño de la biblioteca comunitaria, se había convertido en un adolescente brillante y ahora lideraba un proyecto de educación matemática en su comunidad. ¿Sabes lo que aprendí?, dijo él observando las ecuaciones en el pizarrón. Que los números no son solo números, son herramientas para construir puentes entre personas. Aquellas palabras capturaban perfectamente la esencia del trabajo de Lupita. Ella había transformado las matemáticas en un lenguaje de cambio social, en un instrumento de conexión humana. El momento más emocionante llegó cuando la primera generación de niños de la nueva unidad de la Fundación Azteca se graduó. Entre ellos estaba la hija de doña Josefina, que había descubierto un talento especial para la programación de computadoras. Durante la ceremonia de graduación, la joven presentó un software que había desarrollado para optimizar la distribución de recursos en proyectos sociales. Esto es el verdadero efecto dominó, susurró Patty, que registraba el momento en 1900 en su cuaderno de dibujos. No se trata solo de ayudar a las personas, se trata de crear un ciclo infinito de transformación. Aquella noche, después de la ceremonia, Lupita encontró una nueva nota de Mateo en su escritorio. Continúa mirando, más allá de los números. La verdadera matemática de la vida está en las sonrisas que multiplicas, en las esperanzas que sumas, en los miedos que restas y en los sueños que compartes con otros. Sentada en su oficina, Lupita miró por la ventana hacia la ciudad que nunca dormía. En algún lugar allá afuera, tal vez en ese preciso momento, alguien estaba haciendo un pequeño gesto de bondad que lo cambiaría todo. Y gracias a su trabajo, ese gesto ya no sería apenas un acto aislado, sino parte de una gran ecuación de transformación social. El éxito de la Fundación Azteca trajo consigo nuevos desafíos. Con la expansión del proyecto a otras ciudades, Lupita necesitaba garantizar que la esencia del programa no se perdiera en medio del crecimiento. Sus ecuaciones podían ser replicadas, pero ¿cómo asegurar que el elemento humano, tan fundamental para el éxito del modelo, fuera preservado? La mente. Respuesta vino de una fuente inesperada. Durante una visita a la nueva unidad de la Fundación Azteca, en una ciudad costera, Lupita conoció a doña Mercedes, una antigua profesora que había transformado su casa en un centro comunitario de aprendizaje.
Lo que llamó la atención de Lupita no fueron solo los resultados, sino la metodología única que la señora había desarrollado. Cada niño es un universo de posibilidades, explicó doña Mercedes, mostrando cuadernos llenos de anotaciones detalladas sobre sus alumnos. No basta con enseñar, es necesario entender la historia detrás de cada mirada. Aquella conversación provocó una revolución en el pensamiento de Lupita. Durante semanas se dedicó a incorporar esta perspectiva en sus ecuaciones. Patty, que la acompañaba en este viaje, comenzó a crear una serie de retratos de los niños de la Fundación Azteca, cada uno acompañado de sus historias personales. No son solo números en una gráfica, explicó Patty, presentando la galería durante una reunión con potenciales socios. Son vidas reales, sueños tangibles, futuros en construcción. El nuevo enfoque resultó en el desarrollo del protocolo Mercedes, un sistema que combinaba análisis cuantitativo con evaluación cualitativa profunda. Cada beneficiario de la Fundación Azteca ahora tenía no solo un perfil matemático, sino también un mapa detallado de sus conexiones sociales, talentos y potenciales. Elena, que había asumido la coordinación del programa de formación de educadores, implementó talleres basados en esta nueva metodología. Estamos enseñando a nuestros profesores a ser no solo instructores, sino verdaderos cartógrafos del potencial humano, explicaba. El impacto de este cambio fue inmediato. Las tasas de participación en las unidades de la Fundación Azteca aumentaron significativamente, y el efecto multiplicador del programa se hizo aún más evidente. Exalumnos comenzaron a regresar como voluntarios, creando un ciclo virtuoso de mentoría y apoyo. Fue durante este periodo que Lupita recibió una visita que cambiaría aún más su perspectiva. Alicia, una de las primeras niñas acogidas en 1907, la unidad piloto, se había convertido en una joven determinada de 17 años. Traía consigo un proyecto ambicioso. Quería crear una red de bibliotecas comunitarias siguiendo el modelo que Toño había iniciado años antes. «Pero quiero hacerlo usando tu teoría matemática», explicó Alicia, extendiendo meticulosas hojas de cálculo sobre la mesa de Lupita. «Calculé el impacto potencial en cada comunidad, usando las variables de tu modelo». Lupita examinó los cálculos con creciente admiración. Alicia no solo había entendido la teoría, la había adaptado y expandido de formas que ni siquiera Lupita había considerado. El factor Toño, que medía el potencial multiplicador de iniciativas comunitarias, ganaba ahora una nueva dimensión. ¿Te das cuenta de lo que está pasando?, preguntó Patty, que observaba la escena mientras esbozaba otro de sus retratos. La teoría está evolucionando a través de las propias personas que ayudó. Es como si el modelo estuviera vivo, creciendo orgánicamente. Esta realización llevó a Lupita a implementar una nueva política en la Fundación Azteca. Cada unidad ahora tenía autonomía para adaptar el modelo a sus propias realidades locales, siempre que mantuviera los principios fundamentales de la teoría. Era una forma de permitir que el programa respirara y evolucionara naturalmente. La decisión provocó preocupación en algunos miembros más conservadores de la directiva que temían la pérdida de control y estandarización. Pero Lupita se mantuvo firme, respaldada por sus ecuaciones que ahora incluían variables de adaptabilidad y resiliencia sistémica. El verdadero control no viene de la rigidez, sino de la flexibilidad consciente, explicó durante una tensa reunión del Consejo. Nuestra fuerza está en la capacidad de evolucionar sin perder nuestra esencia. Para demostrar su punto, organizó un encuentro nacional de beneficiarios de la Fundación Azteca, donde diferentes unidades pudieron compartir sus experiencias e innovaciones. El evento, que tuvo lugar en el auditorio del Centro Empresarial Azteca, se transformó en una celebración vibrante de la diversidad y creatividad del programa. Toño presentó su red de bibliotecas, ahora expandida a 5 comunidades. Doña Josefina trajo datos impresionantes sobre el impacto de su cafetería social. Alicia compartió los primeros resultados de su proyecto de bibliotecas matemáticas. Cada presentación era un testimonio vivo del poder del efecto dominó social.
Durante el evento, Lupita recibió otra nota de Mateo. Entendiste algo que me llevó años a aprender, que la verdadera matemática de la transformación social no está solo en los números, sino en la capacidad de dejar que cada número cuente su propia historia. La implementación del protocolo Mercedes y la flexibilización del modelo azteca abrieron puertas que Lupita nunca había imaginado. Las unidades de la institución, ahora esparcidas por diferentes regiones, comenzaron a desarrollar características únicas que reflejaban las particularidades de sus comunidades, manteniendo siempre el rigor matemático como base. Petty, inspirada por esta diversidad, inició un proyecto ambicioso, una exposición itinerante que documentaba a través del arte las diferentes facetas de la Fundación Azteca. Sus pinturas capturaban no solo los resultados tangibles del programa, sino también los momentos sutiles de transformación que las ecuaciones no podían medir. Cada pintura es una ecuación visual, explicaba durante las exposiciones. Si miras atentamente, verás que los patrones matemáticos de Lupita están presentes en cada trazo, cada color, cada historia retratada. Fue durante la inauguración de esta exposición en una de las nuevas unidades que Lupita conoció a Raúl, un joven profesor de matemáticas que había crecido en las calles antes de ser acogido por un proyecto social. Su historia y dedicación le recordaban tanto a ella misma que fue imposible no emocionarse. Cuando vi tus ecuaciones por primera vez, contó Raúl, entendí que las matemáticas podían ser más que números, podían ser una herramienta de justicia social. Raúl había desarrollado una metodología propia de enseñanza que combinaba matemáticas con conciencia social. Sus alumnos no solo aprendían cálculos, entendían cómo usar esos conocimientos para transformar sus comunidades. El enfoque de Raúl inspiró a Lupita a crear un nuevo componente en el programa de la Fundación Azteca, el Laboratorio de Matemática Social Aplicada. Era un espacio donde teoría y práctica se encontraban, donde los beneficiarios podían desarrollar sus propios proyectos de impacto social usando principios matemáticos. Elena, siempre atenta a las dimensiones humanas del programa, observó algo importante. Los niños no están solo aprendiendo matemáticas, están descubriendo su propio poder de cambio. El laboratorio rápidamente se convirtió en un semillero de innovaciones. Alicia, ahora coordinando su red de bibliotecas matemáticas, usaba el espacio para entrenar a otros jóvenes en su modelo. Toño desarrollaba un sistema de gestión comunitaria basado en algoritmos sociales. Doña Josefina expandía su red de cafeterías sociales usando análisis matemáticos para optimizar el impacto. Una tarde, mientras observaba una clase en el laboratorio, Lupita notó a una pequeña niña que le recordaba mucho a ella misma años atrás. La niña, llamada Luz, estaba explicando a sus compañeros cómo había usado matemáticas básicas para organizar un banco de uniformes escolares en su comunidad. Cada número es una persona, decía Luz con la sabiduría que solo los niños poseen. Y cuando juntamos los números correctos, las personas se ayudan. Aquella simplicidad profunda impactó a Lupita. Era exactamente eso lo que Mateo había visto en ella tantos años atrás. La capacidad de ver más allá de los números, de ver las conexiones humanas detrás de las ecuaciones. El éxito del laboratorio llevó a la creación de un programa de intercambio entre las diferentes unidades de la Fundación Azteca. Los beneficiarios podían pasar temporadas en otras unidades, compartiendo experiencias y adaptando proyectos para diferentes realidades. Patty documentaba cada historia de intercambio en sus pinturas, creando un mosaico vivo de transformación social. Es como si cada unidad de la Fundación Azteca fuera un color diferente, explicaba, y juntas forman un arco iris de posibilidades. Fue durante uno de estos intercambios que Lupita recibió una noticia sorprendente. Universidades internacionales querían incluir su teoría del efecto dominó social en sus planes de estudio de matemática aplicada. Era el reconocimiento académico de algo que ella siempre había sabido.
que las matemáticas podían ser un lenguaje de transformación social. Pero no podemos dejar que se convierta solo en teoría académica, advirtió Elena. La fuerza del modelo está en su aplicación práctica, en su impacto real en la vida de las personas. Lupita estuvo de acuerdo. Para garantizar que el aspecto humano nunca se perdiera, estableció una nueva regla. Cualquier persona que quisiera estudiar o aplicar el modelo azteca necesitaba primero pasar tiempo en una de las unidades, viviendo, en la práctica, el trabajo. En su oficina, mirando los pizarrones cubiertos de ecuaciones y las pinturas de Patty que documentaban cada paso de este viaje, Lupita encontró otra nota de Mateo. No solo has preservado el sueño de la fundación azteca, lo has hecho crecer de formas que nunca imaginé. Continúa permitiendo que cada número cuente su historia, que cada ecuación abra nuevos caminos, que cada variable represente una vida transformada. La verdadera matemática del cambio social está en el equilibrio perfecto entre precisión y compasión. El reconocimiento internacional del modelo azteca trajo nuevos desafíos y oportunidades. Organizaciones de diferentes países comenzaron a buscar a Lupita, interesadas en implementar versiones adaptadas del programa en sus propias comunidades. Era un momento crucial. ¿Cómo garantizar que la expansión global no diluyera la esencia del proyecto? La respuesta comenzó a formarse durante una conferencia internacional sobre innovación social, donde Lupita conoció a Amina, una matemática de Marruecos, que había desarrollado un trabajo similar en comunidades rurales de su país. Las dos descubrieron que, a pesar de la distancia geográfica y cultural, sus modelos matemáticos compartían principios fundamentales. «Es fascinante», observó Amina, analizando las ecuaciones de Lupita. «Tus números hablan el mismo idioma que los míos, aunque hayan nacido en realidades tan diferentes». Esta conexión inspiró a Lupita a desarrollar lo que llamó Protocolo de Adaptación Cultural, un conjunto de directrices matemáticas que permitían adaptar el modelo azteca a diferentes contextos culturales sin perder su eficacia. Patty, siempre sensible a los matices culturales, comenzó a trabajar en una nueva serie de pinturas que exploraba esta dimensión global del proyecto. Sus obras ahora incorporaban elementos de diferentes culturas, mostrando cómo el mismo patrón matemático podía manifestarse de formas diversas. «Es como si las matemáticas fueran un río subterráneo», explicaba Patty durante una exposición internacional, que emerge de formas diferentes en cada cultura, pero lleva la misma agua de transformación. El trabajo conjunto con Amina llevó a la creación del primer Centro Internacional de Matemática Social Aplicada, un espacio virtual y físico donde investigadores y practicantes de diferentes países podían compartir experiencias y desarrollar nuevas aplicaciones del modelo. Elena asumió la coordinación del programa de entrenamiento internacional, desarrollando metodologías que permitían transmitir no solo los aspectos técnicos, sino también el espíritu del proyecto. «No estamos exportando un modelo», enfatizaba. «Estamos compartiendo una forma de ver el mundo a través de los números». Fue durante uno de esos entrenamientos que Lupita conoció a Omar, un refugiado sirio que había usado principios matemáticos para organizar sistemas de apoyo mutuo en campos de refugiados. Su trabajo ofrecía una nueva perspectiva sobre cómo el modelo azteca podía ser aplicado en situaciones de crisis humanitaria. «Los números no conocen fronteras», dijo Omar, presentando sus resultados. «Cuando usamos matemáticas para conectar personas, creamos puentes que ninguna guerra puede destruir». Esta experiencia llevó a la creación del Programa Puentes, una iniciativa específica para aplicar el modelo azteca en contextos de crisis y reconstrucción social. Alicia, ahora una joven adulta, asumió la coordinación del programa, adaptando su experiencia con bibliotecas comunitarias para este nuevo desafío. El programa comenzó a pequeña escala, con proyectos piloto en 3 campos de refugiados. Los resultados fueron sorprendentes, no solo en términos de indicadores sociales, sino principalmente en el fortalecimiento del tejido comunitario. Es increíble cómo las personas encuentran fuerza para ayudar a otras incluso en las situaciones
Más difíciles, observó Alicia durante una videollamada con Lupita. Es exactamente como siempre, dijiste. El altruismo es una constante matemática universal. Patty viajó para documentar el trabajo en los campos, creando una serie de retratos que capturaban momentos de conexión humana en medio de la adversidad. Sus pinturas ahora decoraban no solo las paredes de la Fundación Azteca, sino también espacios comunitarios alrededor del mundo. En medio de esta expansión global, Lupita se aseguraba de mantener conexiones cercanas con los orígenes del proyecto. Regularmente visitaba la acera del Centro Empresarial Azteca, donde todo comenzó, a veces encontrando niños en situaciones similares a la suya de tantos años atrás. Durante una de estas visitas, conoció a Mariana, una niña de 10 años, que había organizado un sistema de compartir material escolar entre niños de su comunidad. El proyecto era simple, pero seguía inconscientemente los mismos principios matemáticos del efecto dominó social. ¿Cómo se te ocurrió esta idea?, preguntó Lupita, sentándose a su lado en la acera. Es como repartir un pan, respondió Mariana con simplicidad. Si cada uno da un pedacito de lo que tiene, todos pueden estudiar. Aquellas palabras resonaron profundamente en Lupita, recordándole el sándwich que había cambiado su vida. Era la misma lógica, el mismo principio fundamental que sus complejas ecuaciones intentaban capturar, la matemática natural de la generosidad humana. Aquella noche, en su oficina, Lupita encontró otra nota de Mateo. La verdadera prueba de una teoría no está en su complejidad, sino en su capacidad de ser entendida por un niño. Has logrado algo extraordinario, transformar números en esperanza universal. La expansión internacional de la Fundación Azteca trajo una nueva perspectiva sobre el trabajo de Lupita. Ya no era solo un programa de transformación social, se había convertido en un movimiento global, una nueva forma de pensar sobre el cambio social a través de la matemática humanizada. En una mañana particularmente significativa, Lupita reunió a su equipo más cercano para compartir una nueva visión. Patty, Elena, Alicia y ahora también Amina y Omar, conectados por videoconferencia, escucharon mientras ella presentaba su más reciente evolución de la teoría. Lo que hemos descubierto es que el efecto dominó social no es solo una teoría matemática, explicó Lupita dibujando complejos diagramas en su pizarrón. Es una ley natural de la cooperación humana que se manifiesta de formas diferentes en cada cultura, pero sigue los mismos principios fundamentales. Esta comprensión llevó al desarrollo del Proyecto Constelación, una iniciativa para mapear y conectar diferentes manifestaciones del efecto dominó alrededor del mundo. Patty comenzó a trabajar en una instalación artística interactiva que permitía visualizar estas conexiones globales. Cada punto de luz representa una historia de transformación, explicaba Patty, mostrando el prototipo de la instalación. Cuando conectamos los puntos, formamos constelaciones de cambio social. El proyecto rápidamente cobró vida propia. Comunidades en diferentes países comenzaron a compartir sus historias de transformación, cada una añadiendo una nueva luz a la constelación. Toño, ahora un joven investigador, desarrolló un algoritmo que permitía identificar patrones comunes entre iniciativas aparentemente diferentes. Es como si estuviéramos descubriendo una gramática universal de la transformación social, observó Toño durante una presentación del sistema. Cada historia es única, pero todas siguen una sintaxis matemática común. Fue durante este periodo que Lupita recibió una noticia que lo cambiaría todo. Mateo Fuentes había decidido hacer su primera aparición pública en años. Quería participar en el primer encuentro global de matemática social, que reuniría a representantes de todas las iniciativas inspiradas por el modelo azteca. El evento fue organizado en el Centro Empresarial Azteca, el mismo lugar donde todo comenzó. El auditorio estaba lleno de personas de diferentes países, cada una con su propia historia, de cómo las matemáticas se habían convertido en una herramienta de transformación en sus comunidades. Doña Josefina, cuya red de cafeterías sociales
Ahora se extendía por 3 países. Sirvió café para todos los participantes. Alicia presentó los resultados impresionantes del programa Puentes en los campos de refugiados. Amina compartió cómo el modelo había sido adaptado para comunidades rurales en Marruecos. Cuando Mateo finalmente subió al escenario, el silencio fue absoluto. Parecía mayor, pero sus ojos mantenían el mismo brillo que Lupita recordaba de la acera tantos años atrás. Cuando comencé la Fundación Azteca, dijo él, su voz suave pero firme, tenía una teoría simple, que la bondad humana podía ser multiplicada a través de las matemáticas. Lo que no imaginé fue que encontraría a alguien que transformaría esa teoría en un lenguaje universal de cambio. Volviéndose hacia Lupita, continuó. No solo completaste la ecuación, la transformaste en un movimiento global. Cada persona en esta sala es prueba viviente de que los números pueden ser mucho más que cálculos, pueden ser semillas de transformación. En ese momento, las luces del auditorio se apagaron y la instalación de Patty cobró vida. Miles de puntos de luz comenzaron a brillar, conectándose en patrones complejos que representaban todas las historias de transformación inspiradas por el modelo azteca. Cada luz es una vida transformada, explicó Patty, su voz embargada por la emoción. Cada conexión es un puente entre corazones. Y todo comenzó con un simple acto de bondad en una acera fría. Lupita, observando la constelación de luces, sintió lágrimas en los ojos. Allí estaban todas las historias. Toño y sus bibliotecas, Doña Josefina y sus cafeterías, Alicia y sus puentes de esperanza, Amina y sus comunidades rurales, Omar y sus refugiados encontrando fuerza en las matemáticas. Lo que construimos aquí, dijo ella, su voz resonando en el auditorio silencioso, es más que un programa o una teoría. Es una prueba matemática de la capacidad humana de transformar vidas a través de la generosidad. Cada número en nuestras ecuaciones es un corazón latiendo. Cada fórmula es un camino hacia la esperanza. Aquella noche, después del evento, Lupita encontró una última nota de Mateo en su escritorio. No solo probaste mi teoría, creaste una nueva forma de ver el mundo. Continúa multiplicando esperanza, sumando sonrisas, restando miedos y dividiendo amor. La matemática de la vida es infinita y apenas has comenzado a desentrañar sus posibilidades. El éxito del Encuentro Global de Matemática Social marcó el inicio de una nueva fase para la Fundación Azteca. El proyecto Constelación había conectado iniciativas de transformación social en todo el mundo, creando una red viva de cambio que crecía orgánicamente. Pero con ese crecimiento vino un nuevo desafío. ¿Cómo mantener la autenticidad y el propósito original en medio de tanta expansión? La respuesta comenzó a tomar forma durante una conversación entre Lupita y Luz, la niña que años antes había organizado el banco de uniformes escolares y ahora era una adolescente brillante. Luz había desarrollado un proyecto interesante, una aplicación que conectaba a personas dispuestas a ayudar con aquellas que necesitaban apoyo en su comunidad. Es como si cada persona fuera un número primo, explicó Luz, mostrando el prototipo en su tablet. Único, indivisible, pero cuando se conecta con otros crea patrones infinitos de posibilidades. Aquella analogía matemática simple, pero profunda, inspiró a Lupita a desarrollar un nuevo componente para su teoría. Trabajó durante semanas en su oficina, cubriendo pizarrones con ecuaciones que buscaban capturar esta idea de conectividad prima, la capacidad única de cada individuo de generar impacto social. Patty, observando el proceso, comenzó a crear una nueva serie de pinturas que llamó Retratos Primos. Cada obra capturaba un momento de conexión humana genuina, con patrones matemáticos sutilmente tejidos en la composición. Cada pintura es como una ecuación visual, explicaba durante Midonsum, una exposición en la Fundación Azteca. Si miras atentamente, verás que los números danzan entre los colores, contando historias de transformación.
El proyecto de luz pronto se expandió a otras unidades de la Fundación Azteca, y Lupita se dio cuenta de que habían encontrado una nueva forma de escalar el impacto del programa sin perder su esencia. En lugar de intentar controlar cada aspecto de la expansión, podrían crear herramientas que permitieran a las comunidades desarrollar sus propias soluciones. Elena, siempre atenta a los aspectos educativos, desarrolló un programa de mentoría que llamó Cultivadores de Primos, personas entrenadas para identificar y nutrir el potencial único de cada individuo en sus comunidades. No estamos buscando solamente talentos matemáticos, explicaba durante un entrenamiento. Estamos buscando esa chispa especial que hace que alguien elija ayudar incluso cuando no tiene mucho para dar. Fue durante este periodo que Lupita recibió una visita inesperada. Doña Josefina, de la cafetería social, trajo a su nieta de 7 años, Camila. La niña había creado un sistema simple pero eficaz de compartir libros entre los clientes de la cafetería. Me dijo algo interesante, contó doña Josefina, observando a Camila jugar con los números en un pizarrón. Dijo que cada libro compartido es como plantar una semilla de historia en el corazón de alguien. Aquellas palabras conmovieron profundamente a Lupita. Era exactamente eso lo que el proyecto Constelación debería ser. No solo una red de conexiones, sino un jardín de posibilidades donde cada persona pudiera plantar sus propias semillas de transformación. Con esta inspiración, Lupita comenzó a trabajar en una actualización significativa de su teoría. El nuevo modelo matemático incorporaba lo que llamó factor semilla, una variable que medía no solo el impacto directo de una acción, sino su potencial de inspirar nuevas iniciativas. Alicia, que continuaba expandiendo el programa Puentes, fue la primera en implementar este nuevo concepto en el campo. En los campos de refugiados, comenzó a identificar y apoyar pequeñas iniciativas que tenían potencial para crecer orgánicamente. Es increíble cómo una idea simple puede florecer cuando encuentra el suelo adecuado, reportó durante una videoconferencia. Estamos viendo personas que llegaron aquí sin nada creando redes enteras de apoyo mutuo. El éxito de este enfoque atrajo la atención de organizaciones internacionales. El modelo de la Fundación Azteca estaba demostrando que la transformación social sostenible no necesitaba venir de grandes instituciones. Podía nacer de pequeños gestos multiplicados a través de conexiones matemáticas conscientes. Toño, ahora coordinando una red global de bibliotecas comunitarias, desarrolló una metodología para mapear estas constelaciones de impacto. Usando algoritmos sofisticados, podía visualizar cómo pequeñas iniciativas se conectaban y crecían, formando ecosistemas de transformación social. Es como un mapa vivo de esperanza, explicó durante una presentación. Cada punto representa una historia única, pero juntos forman algo mucho mayor. Una tarde, mientras trabajaba en sus cálculos, Lupita recibió otra nota de Mateo. Descubriste algo que me tomó años entender, que la verdadera fuerza de la matemática social no está en controlar el proceso, sino en crear condiciones para que florezca naturalmente. Mirando por la ventana de su oficina, Lupita podía ver el jardín de la Fundación Azteca, donde Camila jugaba con otros niños, intercambiando libros e historias. En el pizarrón detrás de ella, ecuaciones complejas describían patrones de crecimiento social, pero la verdadera matemática estaba ocurriendo allí abajo, en las conexiones simples y profundas entre personas. La evolución del proyecto Constelación trajo una comprensión más profunda sobre el verdadero potencial de la matemática social. No se trataba solo de números y conexiones. Era sobre crear un ambiente donde la transformación pudiera ocurrir naturalmente, como un jardín bien cuidado donde cada semilla tenía la oportunidad de florecer. En una mañana especial, Lupita reunió a todo el equipo de la Fundación Azteca para compartir una nueva visión. El auditorio estaba lleno con representantes de todas las unidades, conectados virtualmente con socios internacionales. Patty había preparado una instalación especial que combinaba sus pinturas con proyecciones dinámicas de los datos del proyecto. Lo
¿Qué hemos descubierto en los últimos años?, comenzó Lupita, es que nuestra teoría matemática no es solo un modelo de transformación social. Es un mapa para despertar el potencial natural de cambio que existe en cada comunidad. Para ilustrar su punto, presentó casos de éxito de diferentes partes del mundo. Estaba el proyecto de Amina en Marruecos, donde comunidades rurales estaban usando principios matemáticos para optimizar sistemas de agricultura compartida. El trabajo de Omar en los campos de refugiados, que había evolucionado hacia un programa de educación tecnológica. Las bibliotecas matemáticas de Alicia, ahora presentes en 12 países. Cada iniciativa es única, explicó, mientras los datos danzaban en las pantallas detrás de ella. Pero todas siguen el mismo patrón matemático de crecimiento orgánico y conexión humana. Fue en ese momento que Luz, ahora una joven programadora, presentó la nueva versión de su aplicación. Ya no era solo una herramienta de conexión local, se había transformado en una plataforma global que permitía que comunidades en cualquier lugar del mundo pudieran implementar sus propios proyectos basados en el modelo azteca. La aplicación es como un jardín digital, explicó Luz demostrando las funcionalidades. Cada usuario puede plantar sus propias semillas de transformación y el sistema ayuda a conectarlas con otras iniciativas similares. Elena, que había pasado los últimos meses viajando entre diferentes unidades de la Fundación Azteca, compartió sus observaciones. Lo más impresionante es ver cómo cada comunidad adapta el modelo a su propia realidad. Es como si las matemáticas fueran un idioma universal que cada uno aprende a hablar con su propio acento. La presentación fue interrumpida por una noticia emocionante. Doña Josefina, de la primera cafetería social, acababa de abrir su 100ª unidad. Pero lo más importante no era el número en sí, era el hecho de que cada cafetería se había convertido en un centro de transformación en su propia comunidad. No servimos solo café, dijo doña Josefina, conectada por video desde su nueva unidad. Servimos esperanza, conexión, oportunidades. Cada taza es una ecuación de posibilidades. Patty aprovechó el momento para revelar su más reciente obra, un mural digital interactivo que mostraba todas las conexiones del Proyecto Constelación en tiempo real. Era una representación visual deslumbrante de la teoría matemática de Lupita, donde cada punto de luz representaba una iniciativa y las líneas entre ellos mostraban las conexiones e influencias mutuas. Es como un cielo nocturno de esperanza, comentó Patty, mientras todos observaban maravillados. Cada estrella es una historia de transformación y juntas forman un mapa hacia un futuro mejor. En aquel momento, algo inesperado ocurrió. Mateo Fuentes, que asistía discretamente desde la última fila, se levantó y caminó hasta el escenario. Su gesto sorprendió a todos. Rara vez hacía apariciones públicas. Cuando entregué aquella tarjeta a una niña en la acera, años, «¿Qué atrás?», dijo su voz suave pero clara. «Planté una semilla sin saber exactamente qué crecería. Hoy veo que planté un jardín entero de posibilidades». Volviéndose hacia Lupita, continuó. «No solo desarrollaste una teoría matemática, creaste una nueva forma de ver y nutrir el potencial humano. Cada número en tus ecuaciones es una puerta hacia la transformación. Cada fórmula es un camino hacia la esperanza». Las palabras de Mateo reverberaron por el auditorio, mientras en la pantalla tras él, el mural de Patty continuaba pulsando con nuevas conexiones, formándose en tiempo real. Era una demostración viva de cómo una única acción de bondad podía multiplicarse infinitamente a través de la matemática consciente. Lupita, observando aquella representación visual de su trabajo, sintió una profunda gratitud. Lo que comenzara como una teoría para explicar transformación social se había convertido en una herramienta viva de cambio, un sistema orgánico que crecía y se adaptaba como un organismo vivo. Nuestra matemática, concluyó, no se trata solo de calcular impacto, se trata de crear espacios donde la bondad natural de las personas pueda florecer y multiplicarse. Cada número es una semilla, cada ecuación es un jardín,
y juntos estamos cultivando un futuro donde la transformación social no es excepción, sino regla. El éxito del proyecto Constelación había probado que las matemáticas podían ser mucho más que una herramienta de cálculo. Podían ser un instrumento de transformación social a escala global. Pero para Lupita, aún quedaba una cuestión fundamental por resolver. ¿Cómo garantizar que este legado continuara creciendo de forma orgánica y sostenible? La respuesta comenzó a tomar forma durante una visita inesperada a la primera unidad de la Fundación Azteca. Una nueva generación de niños ocupaba ahora aquellos pasillos, cada uno con su propia historia de superación. Entre ellos estaba Diego, un niño de 11 años que había desarrollado un sistema único de tutoría entre pares. Es simple, explicó a Lupita, mostrando sus cuadernos meticulosamente organizados. Cada persona que aprende algo nuevo tiene que enseñárselo a otras dos. Así el conocimiento crece como un árbol. Aquel sistema simple pero eficaz captó la atención de Lupita. Era una aplicación práctica y espontánea de su teoría del efecto dominó social, surgida naturalmente de la necesidad de la comunidad. Patty, que estaba presente durante la conversación, inmediatamente comenzó a esbozar lo que veía. Un árbol cuyas ramas estaban formadas por números y ecuaciones. «¡Es eso!», exclamó Lupita, surgiendo en su mente una nueva comprensión. El verdadero legado no está en nuestras ecuaciones o programas, está en la capacidad de las personas de crear sus propias soluciones matemáticas para problemas sociales. Esta revelación llevó al desarrollo del programa Sembradores, una iniciativa que identificaba y apoyaba a jóvenes que, como Diego, demostraban una comprensión intuitiva de la matemática social. No era necesario que fueran genios matemáticos como ella había sido. Lo importante era su capacidad de ver conexiones y crear sistemas de apoyo mutuo. Elena, entusiasmada con el nuevo programa, desarrolló una metodología especial de mentoría. No estamos enseñando fórmulas, explicaba a los educadores. Estamos cultivando una forma de pensar que combina rigor matemático con sensibilidad social. El programa rápidamente ganó fuerza. En cada unidad de la Fundación Azteca, jóvenes sembradores comenzaron a desarrollar sus propios proyectos. Luz, con su aplicación ahora globalmente reconocida, se convirtió en mentora del primer grupo, compartiendo no solo conocimiento técnico, sino también su experiencia en transformar ideas en acción. Fue durante un encuentro de sembradores que Lupita conoció a Ana María, una niña de 13 años que había creado un sistema matemático para optimizar la distribución de alimentos en su comunidad. Lo más impresionante no era solo el sistema en sí, sino cómo lo había desarrollado de forma colaborativa con otros vecinos. Cada familia tiene algo que contribuir, explicó Ana María, mostrando sus cálculos en un pizarrón. Cuando juntamos todo usando matemáticas, conseguimos alimentar a muchas más personas que si cada uno intentara resolver solo. El trabajo de Ana María inspiró una nueva evolución en la teoría de Lupita. Pasó semanas desarrollando lo que llamó algoritmo de abundancia colectiva, un modelo matemático que demostraba cómo recursos limitados podían multiplicarse a través de conexiones inteligentes y cooperación estructurada. Patty documentó este proceso en una serie de pinturas que llamó Multiplicación de los panes, una referencia tanto al trabajo de Ana María como a la propia historia de Lupita, con el sándwich que cambió su vida. Las obras mostraban escenas de compartir comunitario, con ecuaciones sutilmente tejidas en las composiciones. Cada pintura cuenta dos historias, explicaba Patty durante una exposición. La historia visible del compartir humano y la historia invisible de los números que lo hacen posible. El impacto del programa Sembradores pronto comenzó a manifestarse a escala global. Alicia, coordinando el programa en los campos de refugiados, reportó cómo jóvenes estaban desarrollando sistemas matemáticos para optimizar desde la distribución de recursos hasta la organización de clases y actividades culturales. Es como si hubiéramos plantado un bosque de posibilidades, comentó durante una videoconferencia.
Cada sembrador es un árbol que crece y esparce nuevas semillas de transformación. Toño, ahora un respetado investigador, desarrolló un sistema para mapear el impacto de los proyectos de los sembradores. Los datos mostraban un patrón fascinante. Cada iniciativa exitosa inspiraba en promedio otras 7, creando un efecto multiplicador que crecía exponencialmente. Es la matemática de la esperanza en acción, explicó durante una presentación. Cada número en nuestras gráficas representa decenas de vidas transformadas, cientos de conexiones fortalecidas. Una tarde, mientras observaba a un grupo de sembradores trabajar en nuevos proyectos, Lupita encontró otra nota de Mateo. No, solo construiste un puente entre matemáticas y transformación social. Creaste un vivero, donde nuevos puentes pueden crecer continuamente. Continúa cultivando a estos jóvenes jardineros de números. Ellos son el futuro que soñamos. En aquel momento, mirando a los jóvenes concentrados en sus cálculos y proyectos, Lupita comprendió que había logrado algo aún mayor que su teoría original. Había creado un sistema vivo de transformación que podía regenerarse y evolucionar por cuenta propia, como un bosque que crece y se expande naturalmente. El tiempo había transformado a la Fundación Azteca en mucho más que una institución. Era ahora un movimiento global de transformación social basado en principios matemáticos. Las semillas plantadas años atrás habían crecido en un bosque vibrante de posibilidades, y cada día traía nuevas historias de cambio y esperanza. En una mañana especial, Lupita se encontró nuevamente en la acera frente al centro empresarial Azteca, en el mismo lugar donde todo comenzó. El edificio seguía imponente, pero ahora sus ventanas espejadas reflejaban una ciudad diferente, una ciudad donde la matemática de la transformación social estaba viva en cada esquina. Patti Lapino se encontró allí cargando su última obra, un retrato de Lupita joven ofreciendo el sándwich a Mateo, pero pintado de forma que las migajas del pan se transformaban en números y ecuaciones que se esparcían por el lienzo como estrellas. Es increíble pensar cómo un solo gesto puede cambiar tantas vidas, comentó Patti, observando el movimiento de la ciudad alrededor de ellas. En ese momento algo llamó la atención de ambas. Una niña no muy diferente de lo que Lupita había sido, estaba organizando a otros niños en un sistema elaborado de compartir material escolar. Sus ojos brillaban con la misma determinación que Lupita reconocía en sí misma. «Oye», llamó Lupita suavemente, acercándose al grupo. «¿Puedo ver lo que están haciendo?» La niña, que se presentó como Esperanza, explicó su sistema con orgullo. «Cada uno trae lo que puede, y yo uso matemáticas para asegurar que todos tengan lo que necesitan para estudiar. Es como un rompecabezas donde todas las piezas encajan». Aquel encuentro casual era la prueba viva de que el ciclo continuaba. La matemática de la transformación social se había convertido en parte del tejido de la ciudad, manifestándose espontáneamente donde era necesaria. Más tarde ese día, durante una reunión especial en la Fundación Azteca, Lupita compartió su experiencia con el equipo. El auditorio estaba lleno no solo con el equipo actual, sino con rostros familiares de toda la travesía. Alicia, coordinando remotamente desde un campo de refugiados. Toño, con sus bibliotecas matemáticas ahora esparcidas por el mundo. Doña Josefina, cuyas cafeterías sociales se habían convertido en centros de transformación comunitaria. «Lo que hemos construido aquí», comenzó Lupita, su voz cargada de emoción, «no es solo un programa o una teoría, es una nueva forma de ver el mundo, donde cada número es una posibilidad de cambio. Cada ecuación es un camino hacia la esperanza». Patti proyectó su nueva pintura en la pantalla principal, mientras datos del proyecto Constelación danzaban alrededor, mostrando el impacto global del trabajo de la Fundación Azteca. Era una fusión perfecta de arte y matemáticas, de emoción y lógica. Fue en ese momento que Mateo Fuentes, que había estado sentado discretamente en el fondo del auditorio, se levantó para hablar. Su cabello estaba completamente blanco ahora, pero sus ojos
mantenían el mismo brillo de reconocimiento que Lupita recordaba también. Cuando comencé la Fundación Azteca, dijo, tenía un sueño de usar las matemáticas para multiplicar bondad. Pero tú, Lupita, transformaste ese sueño en algo mucho mayor. Creaste un lenguaje universal de transformación social que continuará creciendo mucho después de nosotros. Sus palabras fueron interrumpidas por una transmisión en vivo. Los sembradores de diferentes partes del mundo querían compartir sus proyectos. Uno tras otro, jóvenes presentaron sus iniciativas, cada una única, pero todas conectadas por la misma matemática de esperanza que Lupita había desarrollado. Ana María, ahora coordinando una red de bancos de alimentos matemáticos, mostró cómo su sistema se había expandido a otras comunidades. Diego, con su programa de tutoría entre pares, presentó datos impresionantes de mejora en el desempeño escolar. Luz demostró cómo su aplicación estaba conectando iniciativas similares en diferentes países. Es como una sinfonía matemática, observó Elena emocionada. Cada proyecto es una nota diferente, pero juntos crean una música de transformación. Al final de la reunión, Lupita recibió una última nota de Mateo. No solo completaste el círculo, lo transformaste en una espiral infinita de posibilidades. Continúa inspirando a otros a ver las matemáticas no solo como números, sino como un lenguaje de amor y transformación. Aquella noche, de vuelta en la acera donde todo comenzó, Lupita observó a Esperanza y su grupo todavía trabajando en su sistema de compartir. La escena era una prueba viva de que la verdadera matemática de la transformación social no estaba solo en las ecuaciones complejas o en los programas estructurados, estaba en el corazón de las personas, en la capacidad natural de usar números para construir puentes de esperanza. El sol se ponía sobre la ciudad y las ventanas del Centro Empresarial Azteca reflejaban el cielo en tonos de rosa y dorado. Lupita sonrió, sabiendo que su historia ya no era solo suya. Era parte de una ecuación mayor, una constelación infinita de transformación que continuaría brillando y creciendo, iluminando caminos de esperanza para generaciones futuras. 20 años habían pasado desde aquella primera mañana en la acera del Centro Empresarial Azteca. Lo que comenzó con un simple acto de bondad se había transformado en un movimiento global de transformación social a través de las matemáticas. Lupita, ahora con su cabello levemente canoso, observaba desde la ventana de su oficina, mientras una nueva generación de sembradores llegaba para el Encuentro Mundial de Matemática Social. El evento de este año era especial. Marcaba no solo 2 décadas de éxito del proyecto Constelación, sino también la inauguración de la Universidad Azteca, un sueño que Lupita había cultivado durante años. No era una universidad común, era un centro de estudios dedicado exclusivamente a la matemática social aplicada, donde teoría y práctica se fundían en soluciones reales para desafíos comunitarios. Patty, que seguía siendo su compañera, inseparable en esta travesía, había transformado el vestíbulo principal en una galería viva. Sus pinturas ahora incorporaban tecnología interactiva, permitiendo que los visitantes vieran no solo las imágenes, sino también los datos e historias detrás de cada obra. Cada cuadro es una ventana hacia miles de historias de transformación, explicaba a los visitantes. El arte nos ayuda a ver la belleza en los números, y los números nos muestran la matemática en la bondad humana. El campus de la universidad había sido construido en un terreno adyacente a la primera unidad de la Fundación Azteca, conectando simbólicamente el pasado y el futuro del proyecto. Los jardines, diseñados por Alicia, eran más que decorativos, formaban patrones matemáticos que contaban la historia del programa a través del paisaje. Toño, ahora director del Departamento de Investigación en Matemática Social, había desarrollado un plan de estudios revolucionario que combinaba rigor académico con experiencia práctica en proyectos comunitarios. No formamos solo matemáticos, explicaba, formamos arquitectos de transformación social. Durante la ceremonia de inauguración, el auditorio estaba repleto de rostros familiares y nuevos,
Doña Josefina, sus cabellos blancos como la nieve, estaba allí con su red de cafeterías sociales que ahora se extendía por 3 continentes. Luz, cuya aplicación se había convertido en una plataforma global de conexión social, presentaba las últimas innovaciones en tecnología matemática aplicada. Elena, aunque jubilada, seguía siendo una presencia inspiradora, mentoreando a una nueva generación de educadores sociales. Las matemáticas son un lenguaje, decía a los jóvenes profesores, y ustedes están enseñando a las personas a usarlo para escribir historias de esperanza. Fue en ese momento que Lupita recibió una noticia que hizo que su corazón se acelerara. Esperanza, la niña que había encontrado organizando el sistema de compartir material escolar años atrás, estaba a punto de convertirse en la rectora más joven de una universidad en el país, y su proyecto de investigación era sobre el impacto multiplicador del modelo azteca en comunidades vulnerables. «Tu trabajo cambió mi vida», dijo Esperanza durante su discurso en la ceremonia. «Pero más importante que eso, me enseñó que cada persona lleva dentro de sí un potencial matemático de transformación». La universidad no era solo un centro de estudios, era un laboratorio vivo donde nuevas teorías de transformación social eran desarrolladas y probadas en tiempo real. Cada salón de clases estaba equipado con tecnología que permitía conexión directa con proyectos en el campo, haciendo del aprendizaje una experiencia verdaderamente inmersiva. Ana María, que había transformado su proyecto de distribución de alimentos en un modelo global de seguridad alimentaria, coordinaba ahora el Departamento de Matemática aplicada a la sustentabilidad social. Sus alumnos desarrollaban soluciones para desafíos complejos usando principios matemáticos combinados con sabiduría comunitaria. La verdadera innovación, explicaba, ocurre cuando permitimos que las matemáticas y el conocimiento local bailen juntos. Durante el evento, una transmisión en vivo conectaba la universidad con diferentes puntos del proyecto Constelación alrededor del mundo. En cada pantalla, una historia diferente de transformación se desarrollaba. Refugiados usando matemáticas para reconstruir comunidades, jóvenes creando sistemas de economía solidaria, niños desarrollando soluciones creativas para desafíos locales. Fue entonces que Mateo Fuentes, ahora un señor de edad avanzada pero con los ojos aún brillantes, subió al escenario para un momento histórico. Raramente hacía apariciones públicas, pero esta ocasión era demasiado especial para faltar. «Cuando encontré a Lupita en aquella acera», comenzó, su voz suave pero clara, «vi algo que muchos habían pasado por alto. Una niña que aún no, teniendo nada, entendía instintivamente la matemática de la generosidad. Hoy veo esa misma matemática multiplicada en miles de corazones alrededor del mundo». El discurso de Mateo en la inauguración de la Universidad Azteca marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia que comenzó con un simple acto de bondad. Sus palabras aún resonaban por el auditorio cuando Lupita se levantó para hacer su propio pronunciamiento, pero algo inesperado ocurrió. De la puerta principal, un grupo de niños entró cargando una enorme colcha de retazos. Cada pedazo de tela contaba una historia diferente del impacto de la Fundación Azteca. Había fotos, números bordados, ecuaciones transformadas en arte. Era un regalo de las comunidades beneficiadas por el proyecto a lo largo de los años. «Esta colcha», explicó uno de los niños, «es como tu teoría matemática. Cada parte cuenta una historia y juntas forman algo mayor y más hermoso». Lupita sintió lágrimas en los ojos mientras examinaba cada retazo. Allí estaba la historia de la primera cafetería social de Doña Josefina, el dibujo de la biblioteca de Toño, una representación artística de la aplicación de Luz. Cada pedazo era un testimonio vivo del poder transformador de la matemática humanizada. Patty, que había coordinado secretamente el proyecto de la colcha, sonrió al ver la reacción de Lupita. «Cada retazo es como un número en tus ecuaciones», dijo. «Solo tiene su valor, pero juntos cuentan una historia de transformación». Fue en ese momento que Lupita comprendió completamente el significado de su viaje.
No se trataba solo de crear un modelo matemático de transformación social. Se trataba de tejer un tapiz de esperanza donde cada hilo era una vida transformada, cada nudo una conexión fortalecida. La Universidad Azteca sería más que una institución educativa, sería un centro de multiplicación de ese tapiz, un lugar donde nuevas historias serían tejidas continuamente en el gran diseño de la transformación social. Lo que hemos construido aquí, dijo finalmente, su voz embargada por la emoción, no es solo un legado, es un comienzo. Cada persona en esta sala lleva dentro de sí una ecuación única de posibilidades, un potencial infinito de transformación. Las palabras de Lupita fueron interrumpidas por una sorpresa aún mayor. En la pantalla principal del auditorio comenzó una transmisión en vivo mostrando iniciativas azteca alrededor del mundo. En cada lugar, personas se reunían para celebrar el momento, cada grupo sosteniendo su propia colcha de retazos matemáticos. «Es la constelación cobrando vida», susurró Elena emocionada. «Cada punto de luz es una historia que comenzó con un simple acto de bondad». Alicia, conectada desde un campo de refugiados, mostró cómo el programa Puentes había evolucionado. Ahora eran los propios refugiados quienes desarrollaban soluciones matemáticas para sus desafíos, transformando dificultades en oportunidades de crecimiento comunitario. Esperanza, que se había convertido en un símbolo de la nueva generación de líderes azteca, presentó datos impresionantes. El modelo matemático de transformación social había sido adaptado e implementado en más de 50 países, cada uno desarrollando su propio dialecto del lenguaje matemático de la esperanza. Pero lo más importante, resaltó, no son los números en sí, es lo que representan. Cada estadística es una historia de vida transformada. Cada gráfica es un mapa de sueños realizados. Al final de la ceremonia, Mateo llamó a Lupita para un momento privado en el jardín de la universidad. Allí, entre las rosas que recordaban tanto aquel primer día en la Fundación Azteca, le entregó un último regalo, su antiguo cuaderno de anotaciones, donde había comenzado a desarrollar la teoría que ella después completaría. «No solo realizaste mi sueño», dijo él, «lo multiplicaste de formas que nunca podría haber imaginado. La matemática que creaste no es solo una teoría, es una fuerza viva de transformación que continuará creciendo mucho después de nosotros». Lupita abrazó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el peso de la historia y la ligereza del futuro al mismo tiempo. Mirando al cielo del atardecer, vio que las primeras estrellas comenzaban a aparecer como puntos de luz en la gran constelación que ella había ayudado a crear. En aquel momento, una niña pequeña se acercó a ella, extendiendo un papel doblado. Era un dibujo simple, números y corazones mezclándose para formar un árbol que crecía sin límites. «Así es como veo las matemáticas ahora», dijo la niña tímidamente, «como algo que puede hacer crecer el amor». Lupita sonrió, reconociendo en las palabras de la niña la misma verdad que había descubierto tantos años atrás, que la verdadera matemática no está solo en los números, sino en el poder infinito del corazón humano de multiplicar esperanza. Y así, mientras el sol se ponía sobre la Universidad Azteca, Lupita sabía que su historia no estaba terminando, apenas comenzaba un nuevo capítulo.